cuando somos jóvenes le damos mucha importancia al dinero porque socialmente es algo que todo el mundo te dice que le tienes que dar importancia, tienes que trabajar más, y luego al final te das cuenta de que esto pierde un poco el sentido cuando ves que solamente trabajando no consigues crear riqueza. El hecho de acumular dinero no es crear riqueza, estás simplemente guardando algo viejo. Hay que entender que el dinero se pudre en la cuenta de banco. ¿Y cuál dirías tú que es el error más grande que suele tener la gente? No tener un control de gastos e ingresos. Todo el mundo sabe lo que gana. Todo el mundo dice, ya, yo gano tanto. Bien, ¿cuánto gastas? Ni idea. Y por ejemplo, para esta gente que están metidos tantas horas, ¿cuál le dirías tú que sería el primer paso para poder salir de ese bucle? ¿Y qué opinas de eso? De endeudarse, por ejemplo, para comprarse un coche. Salvo que lo hagas con cierta estrategia, realmente el endeudarse es pagar lo mismo más caro. Yo no sé a quién le gusta pagar lo mismo más caro. Tú que estás metido en todo el mundo del dinero, ¿crees que el dinero da la felicidad? Yo diría que facilita mucho poder tener felicidad, que eso es otro concepto, que es la felicidad, ¿no? Bueno, buenas tardes chicos, chicas, bienvenidos a otro episodio de En Paralelo Podcast. Hoy traemos un invitado bastante especial porque es el primer perfil financiero que traemos y además un perfil enfocado en personas, no en empresa, ya que solemos hablar mucho de emprendimiento, pero esto es por y para las personas y siento que es algo muy necesario en la sociedad de hoy en día. Sobre todo yo soy hostelero y en la hostelería veo bastantes cosas que digo, madre mía, la gente con su dinero. Entonces, Sasa viene a solucionar esos problemas. Bueno, solucionar no, pero sí a dar una noción y una idea. Así que bienvenido, Sasa. Preséntate un poquito para que la gente tenga un poquito de contexto. Pues yo me llamo Sasa, tengo 30 años, me dedico al sector financiero y bueno, como bien has dicho, Selu, pues vengo a poder sobre todo trasladar a las personas cierto conocimiento para que tengan un poquito de idea y tengan un poquito de cultura y tengan un poquito de nociones básicas con algo que es tan necesario y que es con lo que todo el mundo compramos todos los días y por lo cual trabajamos toda la vida, pero que muchas veces la gente no entiende. Y mi trabajo es, bueno, pues enseñar a las personas, sobre todo, como tú bien has dicho, a las personas de a pie, esas personas que cuando te asomas a una ventana ves que pasan por debajo de tu casa, todas esas personas, no solamente para unos pocos, sino para todo el mundo, algo que para mí es muy necesario. Es verdad eso que has dicho, que es algo que está presente todos los días de nuestra vida, incluso en este café, en el café que hemos ido a tomar esta mañana, y trabajamos para eso, y no es algo de lo que sepamos ni de lo que nos interesemos en saber. Entonces tengo muchas ganas de la entrevista de hoy y de poder conocer un poco más este tema que al final yo creo que a todos nos interesa y todos podemos sacar mucha información de hoy. Por supuesto, desde que nacemos, ¿no? Costamos dinero. Toda nuestra infancia, adolescencia, nuestra madurez, nuestra vejez, incluso cuando morimos, incluso una vez muertos, ya seguimos costando dinero si alguien tiene que pagar por nuestros bienes. Entonces, previos a nacer y después de morir, pues costamos dinero y, joder, al final todas las personas trabajamos por eso, ¿no? Por un papel al que muchas veces la gente se refiere como un papel que no es papel, ¿vale? No tiene mucha importancia saber de qué está hecho un billete, pero a nivel de cultura, pues incluso una pregunta tan sencilla como de qué está hecho un billete, pues la gente se pierde y te responde erróneamente diciéndote que es un papel. ¿Y de qué es? ¿De plástico? O sea, bueno, es una mezcla de polímeros y algodón y otra serie de componentes, pero no es papel. Sí, es verdad, porque tiene una textura que no Sí, es es como un textil o algo así. Claro, y si lo metes en la lavadora tampoco se estropearía, como un papel. Es verdad. Claro. Ahí el primer tip ya se pone interesante. Claro, entonces la gente a veces dice, bueno, a mí no me interesa mucho porque no es importante. Y yo, hombre, a ver, no es importante, yo creo que sí. Sí, sí, al final... Sí, justo lo decías tú, mientras nos tomamos un café, charlábamos y todo, que las personas delegan esa parte de la salud a los médicos, la parte de los dientes a los dentistas, y que la parte económica nunca la delegamos. Y realmente es algo que puede equiparar en enfermedades y todo este tipo de cosas. O sea, que realmente sí es importante. ¿Tú dónde crees que viene toda esta desconfianza como de no darle importancia a eso? Pues es una pregunta muy, muy interesante. A ver, las personas por lo general, todo el mundo sabe que el dinero es importante, todo el mundo quiere dinero, pero no queremos muchas veces
hacer cosas, que es lo que es financieramente, lo que esto nos pide, ¿no? El tener que hacer cosas, el tener que delegar, el tener que aprender, el tener que escuchar y el tener que también recibir los consejos y ponerlos en prácticas de personas que entienden. Entonces, bueno, vivimos a veces en base a, pues, voy ganando, voy gastando y no le doy más importancia. Ahora me gustaría centrarme en un ratito de todo este tema de educación, de que por qué no nos educan desde pequeños nada relacionado con el dinero, pero antes me gustaría conocer un poquito más de tu historia y de si desde siempre te ha interesado todo el tema de dinero, finanzas, o es algo que ha pasado a lo largo de tu vida. Bueno, realmente la respuesta corta es no. O sea, creo que desde pequeño a todo el mundo nos interesa algo del dinero, sobre todo porque vemos que es una herramienta. Antiguamente no teníamos dinero, entonces los intercambios eran por bienes o por servicios. Yo qué sé, me remonto igual a algo antiguo en el que pues, alguien que tenía trigo pues lo cambiaba por otro alimento o por, yo qué sé, o por carne, pero claro, eso al final tenía sus limitaciones, se inventó la moneda. Bueno, no sé exactamente la fecha, pero se inventó la moneda, que es una herramienta que es de intercambio. Tú una vez que tienes esa moneda, ese billete, tú puedes hacer con él pues lo que quieras. Entonces, eso facilitó mucho el intercambio. A mí me fascinaba mucho lo que es el dinero, pues eso, joder, yo veía que todo lo comprábamos con dinero, pero sí que es algo que, al igual que al resto de las personas, no me interesaba de primeras. O sea, fue a lo largo de tu vida, entonces que te fuiste metiendo cada vez más en este mundo. Sí, yo me puse a trabajar con 17 años, pues bueno, lo primero que encontré, te pagaban en B, pues era un poco de aquella manera. Poco a poco fui escalando, fui encontrando trabajos mejores, lo tuve que compaginar con estudios y bueno, hubo un momento en el que básicamente a partir de los 20 años me dediqué a trabajar y así estuve hasta los 29, era trabajo, incluso 2 y 3 a la vez, 2 y 3 trabajos simultáneos en el que, pues bueno, lo que querías era ganar dinero. Pero al final, yo no sé si al final la madurez que a veces tenemos interna o que a veces cuando somos jóvenes le damos mucha importancia al dinero o porque socialmente es algo que todo el mundo te dice que le tienes que dar importancia, tienes que trabajar más y los consejos que recibimos incluso de nuestra familia, ¿no? Pues es el de, trabaja, ahorra, trabaja. Si puedes pedirle a tu jefe más horas extras, pues pídeselas y eso que te llevas. Pero luego al final te das cuenta de que, ostras, esto pierde un poco el sentido cuando ves que solamente trabajando no consigues crear riqueza. Ya, totalmente de acuerdo ahí. Sí, es algo que se suele ver mucho en el día a día, como comenté, no sé si lo he dicho ya, ¿no? Que me dedico a la hostelería y es justo tú tal cual comentas, que la gente se suele ir a ese rol de si puedo hacer horas extras la hago para tener más dinero, pero después ¿qué hace la gente con ese dinero? Claro, que te lo gastas al salir porque te vas de fiesta por ahí. Sí. Y te gastas todo. Y sin salirme esa parte así un poquito de tu historia, Sasa, me genera curiosidad. ¿Cuál dirías tú que fue ese momento en el que hiciste clic y dijiste, yo tengo que aprender sobre esto? Bueno, a ver, realmente hacer clic hice hace años, porque ya veía que metiendo horas como un burro pues no iba a llegar tan lejos como yo me había propuesto en la vida. Pero bueno, realmente el clic fue que yo siempre he sido una persona emprendedora, he querido pues montar algo mío, algo propio y algo sobre todo que no me ate a un sitio físico. O sea, hoy he podido venir a estar con vosotros por un tema de que, bueno, pues no tengo un jefe encima que me está diciendo tienes que estar aquí. Claro. El horario me lo he puesto yo, he cogido el lunes libre, me he venido, he pasado un viaje muy bueno viniendo hasta aquí, ahora que hace un día espectacular. Y bueno, a eso a mí me facilita mucho el vivir porque, joder, no me gusta estar todo el rato condicionado por una persona, ¿no? Entonces, yo estoy aquí porque un día un buen amigo mío de repente me hizo una llamada y me dijo, oye, estoy trabajando en el sector financiero, estamos buscando, estaba buscando gente para su equipo, me llamó a mí porque consideraba que soy una persona confiable o de confianza para él y yo le dije que ni de coña. Yo le dije, o sea, no voy a trabajar en el sector financiero porque no tengo ni idea. Claro. ¿Sabes? Me gusta, pero no tengo ni idea.
O sea, la verdad que era algo que me gustaba, pero me dije, tío, justo además había tenido un problema personal, me había separado, me había mudado de casa, estaba, pues eso, entrenando, estaba, también quería estudiar algo, pero no sabía el qué, no le encontraba mucho sentido a la parte laboral. Y cuando me llamó él y encima dije, joder, el sector financiero, oye, mola, pero creo que ahora no es para mí. Y fíjate, al final estoy aquí trabajando porque entendí que es algo muy importante para las personas, sobre todo que es algo que me encanta. ¿Cuál dirías que es la parte más bonita de tu trabajo? Bueno, mi trabajo realmente no reside tanto en ser un experto ni tener unos conocimientos altísimos sobre todo lo que puede englobar este sector, sino más bien está en tratar con las personas. En un tema más de compartir información, de educar, de hablar con ellas. Entonces, al final vi que era un trabajo mucho más de personas de lo que yo creía en un principio y es lo que más me llamó la atención. Así para que la gente entienda un poquito a lo que te dedicas, explícanos más o menos así. Obviamente me imagino que te adaptarás según el perfil y todo este tipo de cosas. ¿Cómo sería, imagínate, voy yo pidiéndote ayuda, cómo estructurarías esa ayuda que tú me ofrecerías? Bueno, lo primero y lo más importante y lo que le doy muchísima importancia y sobre todo considero que es lo que todos deberían de hacer con sus clientes o con sus futuros clientes es enseñarles. Es tener una etapa de educación, de mentorización, de que la persona que tienes delante sepa claramente qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer, qué sistema va a seguir y que tenga lógica para él. Claro. O sea, no tiene ningún sentido para mí que la persona que tenga delante no sepa por qué está aquí y no tenga sentido para él lo que yo le explique, porque entonces mi trabajo se va a complicar muchísimo y creo que nadie en ningún ámbito va a hacer algo durante mucho tiempo si no tiene ningún sentido para su cabeza. Claro. De hecho, es muy probable que no hagas nada, vamos, nunca, si no tiene un sentido claro para tu cabeza. Y después de dar esta educación, ¿ofreces un acompañamiento durante el proceso o claro, cómo nosotros funciona? lo que hacemos es enseñar a las personas para que primero sepan y luego, sobre todo, estudiar su caso. Claro. Oye, ¿quién eres? ¿A dónde vas? ¿Cómo piensas? ¿Qué objetivos y qué quieres conseguir en la vida? Y por último, miramos qué recursos económicos dispones o tienes para poder enfocar eso de la manera más rápida y más viable. O sea, le diste antes mucha importancia, antes que estábamos hablando en el podcast, a los objetivos. Sí. ¿Crees que son imprescindibles para tener unas buenas finanzas? Por supuesto, al final hay que entender cómo funciona nuestra cabeza y sobre todo hay que unir esa parte financiera con esos objetivos que tenemos y tienen que casar y tienen que tener sentido. Para el cerebro humano y sobre todo para nosotros no tiene ningún sentido acumular capital pues en forma de ahorro, en forma como queramos llamarlo, si no tenemos un objetivo. Claro. Es muy complicado estar caminando durante años si no sabes a dónde vas. O sea, y por ejemplo, un objetivo válido sería: quiero tener 1.000 euros al mes de ingresos pasivos de aquí a 10 años y todo el programa de finanzas iría orientado a este objetivo. Podría ser un objetivo, aunque nosotros más bien nos fijamos en objetivos que, sobre todo, que nos diga el cliente. Generalmente los objetivos suelen ser enfocados a bienes materiales que quieran comprar. Sí, una casa, un coche. Una casa, un coche, incluso un viaje o, por ejemplo, tener... Por ejemplo, personas que no quieren perder su calidad de vida cuando el día de mañana se jubilen. O decir, oye, yo creo que esto de la jubilación, cuando me toca a mí, voy a estar bastante jodido. No me gustaría que dependa de otro mi calidad de vida y mi jubilación. Claro. Porque yo no sé hasta qué punto van a subir las edades. Igual cuando a mí me toque jubilarme son 75 años. Entonces, ¿estoy obligado a trabajar hasta los 75? Bueno, si he acumulado capital de manera privada y me puedo dar el lujo de no tener que depender de la seguridad social, pues es bienvenido. Y así, por saber, ese capital que acumulan, ¿se acumula mediante ahorro, dejándolo en el banco, o mediante inversiones? O depende del objetivo.
Depende del objetivo, siempre depende del objetivo. Hay que mirar qué plazos tenemos y qué objetivos tenemos, ponerles nombres y apellidos a esos objetivos, calcular los plazos y en base a ello pues ya se crea una estructura, se crea unas directrices de cómo llegar ahí. Vale, eso depende igualmente de Lo que cada la gente caso. tiene que entender, sin entrar en materia muy profesional, es que la manera correcta de organizar su vida financiera y su economía de casa y su economía de... Yo le suelo decir a la gente, o suelo tratar estos temas de una manera lo más cercana posible y lo más... bueno, trato de explicar estas cosas siempre como para niños, ¿no? Claro, Sí. Si yo explico esto y un niño lo entiende, es bueno. un adulto lo va a entender todavía mucho mejor y sobre todo lo va a poder poner en práctica. En el sector en el que yo trabajo, pues muchas veces se dan explicaciones muy técnicas, muy... pues bueno, pues que incluso yo digo, ojo, esto yo lo entiendo, pero es que si alguien no te ha escuchado nunca, no lo va a entender. Es muy difícil que pongas en práctica algo que no entiendes. Entonces, lo primero que una persona debe de saber es que tiene que tener una educación. La puedes buscar tú, puedes buscar a alguien que te la dé, pero tienes que tener una educación porque es primordial. Y eso es lo primero y lo más importante de todo, tener educación. Cuando uno tiene una cierta educación, y no hablamos de una educación de, tengo que saber de todo, tengo que ser un pro, tengo que ser un experto, sino que simplemente tengo una educación básica que lo puede entender un niño, pues ya ahí tenemos muchísimo ganado. Y sobre esta educación, ¿dirías que hay unas bases que puedas explicar aquí en 2-3 minutitos o son demasiado amplias las bases de esa educación financiera? No. Realmente son explicaciones muy sencillitas. Como bien digo, son para niños. La explicación es muy, muy sencilla. O sea, tenemos que mirar qué recursos disponemos, qué gastos tengo, qué ingresos tengo. Obviamente, esto es algo enfocado para gente que tenga ciertos ingresos. Claro. O sea, si no hay ese ingreso, pues es complicado poder gestionar algo. Entonces, para el que tenga un ingreso, mirar, tener en cuenta que los ingresos que yo tengo es igual al gasto más el ahorro. Entonces, ese es mi ingreso, gasto más ahorro. Coger ese excedente de dinero, ese excedente de patrimonio y saber que antes de ponerme a gastarlo, lo tengo que apartar. La parte del ahorro. Sí. A mí sí que es cierto que no soy muy partidario de llamar a las cosas ahorro porque es como come brócoli o haz deporte. Sí, tal cual. Es un aburrido, no incita mucho a hacer, pero yo lo suelo llamar, bueno, ese excedente de dinero, ¿no? Esa parte que dices, bueno, me sobra, que a nadie le sobra, ¿vale? Sí. Eso, dejarlo claro. A nadie le sobra esa parte, pero coger esa parte y gestionarla de una manera correcta previo a gastarlo. Claro. ¿Vale? Y tener en cuenta de que a futuro voy a necesitar dinero. Como bien hemos hablado, toda la vida vamos a necesitar dinero. Hoy que lo tengo, voy a también pensar que lo voy a necesitar en el futuro y no voy a vivir al día. ¿Y crees que hay un porcentaje de ahorro base para el sueldo que te entra o depende mucho del caso? Depende mucho del caso, depende de los objetivos que tengas. Hay gente que destina mucho de su base para poder coger, sobre todo para que los objetivos lleguen lo antes posible o para que genere el mayor capital posible. Y hay otras personas que por su situación personal, laboral, pues eso requiere de un estudio, pues a lo mejor no pueden coger tanto capital y necesitan otro tipo de porcentaje. Sí, claro. Te voy a contar cómo hacemos nosotros las finanzas y así nos das tu opinión aquí en directo. Mira, nosotros nos entra el dinero. Apartamos lo del podcast, sí, porque es algo fijo. Y apartamos lo del alquiler, aunque nos gustaría no hacerlo así, pero de momento con los ingresos que tenemos lo apartamos. Luego, el dinero que nos queda lo dividimos por porcentaje. 50% va para necesidades básicas, luz, agua, comida de los perros, nuestra comida y todo eso. 10% va para donaciones. 10% va para inversión, que luego ahí dentro lo dividimos en oro, Bitcoin, bolsa, todas Bitcoin. Otro bueno, fuera del porcentaje, antes de quitar todo esto, otro dinero al mes lo metemos en ahorro normal. Luego, otros 10% en gastos a corto plazo. Es decir, salir a comer, que nos apetece ir al cine, vamos al cine. Y otro 10% en gastos a largo plazo. Viajes, comprar una casa, un coche. Cosas así. ¿Qué opinas? Bien, me parece, hombre, bastante mejor de lo que lo hace la gran mayoría de personas, ¿no? Ah, bueno. Así que eso, felicidades por vosotros. Lo hacéis muy bien
Y, joder, lo que la gente debe entender, la gente que nos ve, es que ellos también tienen que gestionarlo de esa manera. No exactamente con los mismos porcentajes, porque cada persona requiere algo diferente, pero sobre todo eso, que previo a ponernos a gastar tenemos que saber que vamos a necesitar cosas, y lo que es a nivel financiero, lo que premia mucho es la previsión, la anticipación. Fíjate, yo lo suelo comparar esto al tema de la salud. Si quiero estar bien con 50 años, no puedo ponerme a hacer deporte y a comer sano con 49. Claro, llego muy tarde. Si yo eso lo hago con 20, ostras, llego a los 50 mucho mejor. Pues a nivel financiero es igual. La gente tiende a no ser previsora, no tener un control de nada, sino que simplemente, pues bueno, voy ganando, voy gastando, vivo en base al sistema, y de repente, tengo un problema financiero, o tengo una necesidad. Como no tengo dinero, como no tengo ese músculo financiero, pues lo que hago es busco soluciones ¿dónde? Generalmente en los bancos, ¿no? En las entidades financieras. Entonces la gente acude al sistema financiero simplemente para pedir, porque lo que nos han enseñado es a pedir. Entonces la gente cuando entra por la puerta de una entidad financiera es: hola, buenas. Una entidad financiera hay que tener en cuenta que es un negocio en el que se vende dinero. Entonces la gente va a comprar dinero y no sabe lo que es el dinero. ¿Y qué opinas de eso? De endeudarse, por ejemplo, para comprarse un coche o una lavadora o reformar tu casa. O sea, ¿crees que es positivo, negativo? Depende. Bueno, a ver, endeudarse, salvo que lo hagas con cierta estrategia, y obviamente nadie que esté en casa dirá: sí, bueno, mi estrategia es endeudarme porque me compré el coche porque quiero disfrutar. Eso no es una estrategia. Salvo que lo hagas con una estrategia concreta, clara y que tenga cierto, pues eso, cierta medición. Realmente el endeudarse es pagar lo mismo más caro. Entonces yo no sé a quién le gusta pagar lo mismo más caro. Ya. A mucha gente, por lo que se ve, porque lo hace mucha gente. Claro, eso es. Entonces, lo que la gente tiene que entender es que si yo hoy vivo un poquito por debajo de mis posibilidades, sin a lo mejor todos los lujos que quiero tener, porque a lo mejor mi economía no da para esos lujos, pues el día de mañana voy a vivir mucho más por encima de mis posibilidades a largo plazo. Claro. ¿Y cuál dirías tú que es el error más grande después de tu recorrido con tantos clientes que suele tener la gente? Bueno, no tener objetivos claros y no tener un control de gastos e ingresos. Muy poca gente sabe, todo el mundo sabe lo que gana. Porque es así, todo el mundo dice: ya, yo gano tanto. Bien, ¿cuánto gastas? Ni idea. La gente no tiene ni idea. Entonces cuando tratas de ayudarles, te das cuenta de que, bueno, pues dentro de ese Excel, por así decirlo, ¿no? Empiezan a salir un montón de gastos que, bueno, estos son 20, estos son 30, pero al final, cuando haces cálculos anuales, te das cuenta que son miles de euros que se están yendo en chorradas o en cosas que al final yo les digo, o sea, a ver, esto yo lo explico y si lo entiendes bien, y si no, pues también. Claro. ¿Sabes? Aquí el que trabaja y mete horas extras como un burro y el que no está con su familia eres tú. Claro. Si tú entendieses que en vez de dedicarle tantas horas extras al trabajo, le dedicarías unas pequeñas horas a organizarte, pues igual no tendrías que estar tanto tiempo. Igual te estarías más tiempo haciendo cosas que te gustan, igual estarías más tiempo con tus hijos, igual no necesitas ganar tanto para seguir teniendo la misma calidad de vida, simplemente es hacer ajustes. O sea, dirías que con darte cuenta de lo que gastas ya es un gran avance. Fíjate cuántas personas saben lo que gastan, de los que nos están viendo. ¿Cuántas personas levantan la mano y dicen: yo sé que mis gastos son estos? Claro, sí, y es que hay gastos muy tontos como irte a tomar un café que vas todos los días y eso ya son... Que claro, que aquí tampoco estamos diciendo, al menos yo no creo que te tengas que privar de todo. O sea, es tener un equilibrio entre ahorrar por el futuro y disfrutar del presente. Tampoco tienes que estar hasta aquí porque quieres ahorrar 900 de los 1000 euros que compras. Por supuesto, o sea, que cobras. La verdad que tienes ahí toda la razón. Si pasamos de un extremo a otro, ¿no? Podemos hablar de gente que dice: bueno, yo como no sé si voy a morir mañana, pues disfrútelo hoy, ¿no? Y pasamos a otro extremo, que es: no gasto ni en lejía. Claro. A ver, ningún extremo es bueno, ¿no? Entonces, el extremo de privarme de todo porque quiero acumular, que tampoco la idea es simplemente acumular, que hay que tener eso bien claro, al final hace que la gente no tenga un equilibrio. Y es muy difícil, cuando tienes un equilibrio con algo, ser constante y ser disciplinado. No voy al gimnasio,
nunca, pero bueno, este mes voy a ir 12 horas todos los días. Pues no, tío. Sí, no tiene Ya. sentido. No funciona así, Luego ¿sabes? fallas y el efecto rebote. Claro. Vuelves a la cama y vuelves a no hacer nada. Claro, durante otro ¿qué, mes. qué beneficios va a tener una persona que va muchas horas al gimnasio durante un mes determinado y luego el resto del año no hace nada? Pues respecto a otro que va todos los días un poquito, va de una manera constante, va a ser el que lo hace de a pocos va a tener muchísimo más resultado. Claro. Por hacerlo de una forma más fácil de masticar para quien nos esté viendo, te puedo poner un caso real. O sea, yo entiendo que será mucho más al detalle, mucho más adaptado a cada persona, pero te podría poner un caso ficticio y tú me dirías así por encima qué cosas podría hacer. Vale. Vale, imagínate que yo cobro 1.400 euros al mes y te digo, mi objetivo es comprar una casa. ¿Qué recomendaciones me darías? Así muy por encima. Pues primero, ¿cuándo la quieres comprar y cuánto cuesta esa entrada de casa? Porque entiendo que cogerás una entrada. Ajá. Claro, y tú ahí me dices si es realista o no es realista también. Bueno, sí. 20.000 Básicamente. euros un año. No, es que es imposible 20.000 Claro, euros. pues un año. es que es simplemente hacer cálculos. Hay Claro. gente que dice, joder, yo me quiero comprar una casa el año que viene y no tengo nada ahorrado. Y yo, bueno, pues ¿cuánto necesitas para la casa? ¿Y cuánto es la casa? Claro. La casa vale 200.000. Vale, pues te hace falta el 20% más el 10% de gastos, ¿no? 50.000. ¿Cómo lo hacemos? Mm. ¿Te viene bien ahorrar, no sé, 6.000 euros todos los meses? Claro, si o alguien que 5.000 cobra euros. 20.000 al mes se lo puede permitir. ¿no? Claro. No me viene bien, gano 1.500. Ya. Claro, pues es como decir, no he ido en todo el año al gimnasio y ahora que es 30 de diciembre voy a hacer todo lo que no he hecho este año. Pues Claro. no, tío, no te va a dar resultado. Claro, sí, otro punto importante de recalcar sería ahí que los objetivos sean realistas, ¿no? Que te llegará mucha Claro, gente tienen con- que ser objetivos SMART, ¿no? Que es Ujú. específicos, medibles. ¿Cuál era la A? Bueno, da igual, que sean Objetivos retadores medibles. y que sean medibles en el tiempo. Sí. Sí, tal cual. Y por ejemplo, para esta gente, como tú dices, que están metidos tantas horas trabajando, extras, todo esto, ¿cuál le dirías tú que sería el primer paso para poder salir de ese bucle? Pues lo mismo, lo que te he dicho antes, ¿no? El tener esa educación y sobre todo el que alguien analice su caso en particular. Mm. A ver qué le sucede a esa persona y si realmente tiene solución Mm. lo que esa persona quiere. Si realmente quiere dejar de trabajar o bueno, si quiere seguir metiendo horas extras, es decisión suya. Sí, claro, es Mm. cosa de él. Sí, pero es verdad, hay muchísima gente, lo que decíamos antes, que trabaja y luego no sabe qué hacer con el dinero y estás trabajando y no estás viviendo tu vida, ni estás consiguiendo dinero, porque luego se gastarán otras cosas que no te van a dar más riqueza. Por supuesto, ahí es lo que tú dices, ¿no? El hecho de acumular dinero no es crear riqueza, es coger algo que ya tenía y simplemente guardarlo, no gastarlo, y eso no, aunque vayas sumando poquito a poco, realmente no estás generando dinero nuevo, estás Claro. simplemente guardando algo viejo. Mm. Y hay que entender que el dinero, aunque tú no lo veas, el dinero se pudre. Claro, El dinero se pudre en la cuenta de banco. Obviamente no se pudre de una manera literal, pero se pudo. pero se pudre. Claro. Le molesta un poquito al público. ¿Qué quieres decir con que se pudre? Si lo tengo en el banco, al final es algo digital, ¿cómo se va a pudrir? Pues se pudre porque ¿cuánto le costaba una casa a nuestros abuelos? Mm. Y a nuestros padres. Y, ostras, ¿cuánto nos está costando a nosotros? Mm. ¿Cuánto dinero le va a costar a nuestros hijos? Entonces, esa es la manera en la que se pudre. El dinero se va devaluando, va teniendo menos valor. Fíjate, desde el año 2005 desde el año 2006 hasta el 26 creo que ha habido un 50,2% de inflación. Fua. Qué Es mucho. un 2,5, un 2,6 anual. Sin embargo, ¿conocéis a alguien que haya actualizado, por ejemplo, su dinero un 50%? No. ¿Alguno de los que preguntéis de vuestros contactos, oye, ¿has actualizado tu dinero un 50%? ¿Cuántos te van a decir, sí, yo sí? Ya. Sí, ninguno. ¿Y qué podemos hacer para que el dinero no se nos pudra? Tenemos que actualizarlo. Al igual que nos actualizamos a nivel tecnológico, nos seguimos usando los mismos móviles que hace 20 años, tenemos que también actualizar nuestro dinero. Y bueno, pasando un poquito a temas inicios de nuestra vida, ¿por qué crees que en los colegios, siendo algo tan importante, no se enseña nada de educación financiera? Pues a ver, sin entrar en algo conspiranoico, que es donde todo el mundo te lo pregunta para saber, oye,
qué respuesta me va a dar, seguro que es conspiranoica y refuerza todavía más mis ideas. Sin entrar en algo conspiranoico, porque considero que la educación la tenemos todos a mano, puedes estudiar lo que quieras, tienes un montón de información en internet donde tú necesites, pero sí que es cierto que el hecho de que no nos eduquen desde tan pequeños, pues al final se ve perjudicado cuando somos adultos. No sé exactamente cuál es la razón de por qué no nos lo enseñan. Sí que es cierto que yo cuando estudiaba de pequeño no había este tipo de información, salvo que estudiases algo concreto. Pero bueno, ahora sí que es cierto que algo más se está metiendo. Porque hace poco estuvimos hace poco estuvimos en unos colegios dando una serie de clases. Y bueno, yo iba de acompañante, realmente la hacía mi compañera. Y era clase de economía, era una optativa. Es verdad, yo di economía, pero no, tampoco toqué mucho de economía como tal. Bueno, realmente no sé qué es lo que daban porque nosotros íbamos a enseñar algo específico, algo en concreto, pero bueno, sí que me sorprendió que la profesora me dijera, pues eso, esto es una clase de economía. Y digo, pues qué guay, porque cuando yo era pequeño había religión o valores. Entonces decías, elige, y tú, pues creo que son malas las dos, pero bueno. Pero bueno, ahora está bien porque ahí está metiendo algo de economía y eso está bien que los niños lo sepan. Sí, sí, poco a poco, pues supongo que irá saliendo a la luz cada vez más este tema. Y siguiendo por esta línea de educación, ¿cómo crees que influye la crianza que nos dan nuestros padres con respecto al dinero en las decisiones que tomamos con él cuando somos adultos? A ver, muy interesante. Influye muchísimo. Fíjate, mi madre, los consejos que me daba a nivel financiero era, hijo, trabaja mucho, todo lo que puedas, guarda, no gastes. Claro, ahora que trabajo en este sector y te das cuenta al hablar con muchas personas de cuáles son sus ideas y cuáles son sus miedos, yo analizo un poco de que mi madre, desde el amor de una madre, me daba los mejores consejos que ella me puede dar en ese momento, pero mi madre no tiene ni idea. Y luego esos consejos que tiene mi madre se los daría a la suya propia. Sí, claro. Claro, de generación en generación. Mi abuela, que nació en los años 50, que a lo mejor sus consejos vienen todavía de más atrás. Claro. Entonces, claro, date cuenta que alguien que ha nacido hace 50 años y que a lo mejor ha tenido que pasar un periodo de posguerra o de lo que sea, te está trasladando mediante generaciones unos consejos financieros que hoy en día realmente no valen. Igual que el móvil de hace 50 años no vale hoy en día, ni el ordenador, ni los coches que usamos hoy en día, está todo actualizado a nivel de ideas, pues sí que es algo que nos condiciona. Y tú, lo siento, que estoy preguntando muchas cosas seguidas. No, te dejo a ti. tranquila. ¿Tú has logrado romper al final? Son cosas que están muy en el subconsciente nuestro, de las opiniones que hemos escuchado sobre el dinero y sobre todos los temas cuando éramos pequeños. ¿Tú crees que has logrado romper al 100% esas creencias que te dio tu madre cuando tú eras pequeñito? Pues, a ver, lo que pronto se aprende, tarde se olvida, ¿no? Sí que es cierto que siempre tienes que estar a nivel mental, pues tienes que estar en cierta actualización y tienes que estar, bueno, viendo qué miedos te vienen a la mente y actuar siempre de una manera racional. Al final el dinero no exige que actúes de una manera emocional. De hecho, cuando actúas de una manera emocional, tanto por miedo como a veces por demasiada ilusión o por avaricia, es cuando vienen los problemas financieros. O sea, realmente esto requiere que tú tomes decisiones racionales. Por eso es a veces complicado, después de un trabajo, después de todo lo que tenemos en la vida, gestionar esto además de una manera racional. No sé si lo hicimos en Level Up, creo que sí, lo de hacer una lista de todas las creencias limitantes que tenemos acerca de eso me parece una buenísima idea para quien la quiera hacer. Yo creo que si pones en Google creencias limitantes acerca del dinero y ir rellenando y ver de dónde vienen, puede ser un ejercicio muy interesante. Pues sí, además, mira, por ejemplo, el tema de la mentalidad o de las creencias limitantes o de los miedos que tenemos es algo que deberíamos de trabajárnoslo, porque fíjate que muchas veces la gente habla del dinero y que todo el mundo habla de lo mismo, que me gustaría tener dinero y demás, pero luego esas mismas personas ven mal a alguien que tiene dinero. Sí, exactamente. Es muy complicado hacer algo que para tu cabeza está mal. Exactamente. O sea, no te puedo decir, os deseo, o sea, no puedo pensar que a mí me tiene que ir muy bien, pero a los de mi alrededor no. Claro.
sea, me encantaría montar un podcast y que fuera la hostia, pero a vosotros no. Ostras, tío, pues es muy complicado que a mí me vaya bien si no tengo esa mentalidad. Sí, tal cual. He visto que en redes sociales que te lees par de libros. ¿Qué libros te han ayudado a ti para cambiar esa mentalidad? Bueno, realmente en redes sociales no sé dónde lo habrás visto. ¿En alguna historia destacada por ahí En con tu alguna equipo historia, que os sí. regalabais en Navidad Bueno, libros y cosas así? Es un poco postureo, ¿vale? Ah, vale. Vale, ¿para qué vamos a engañarnos? Es un poco postureo. Sí que me gusta leer de vez en cuando un poco porque es bueno leer y porque, bueno, pues generas conexiones neuronales, te ayuda. Y, hombre, es bueno tener ese desarrollo, ¿no? de lectura. Sí, claro. Sobre todo porque aprendes a trabajar la mente de otra manera, te distraes un poco, dejas el móvil al lado. No estoy leyendo nada en concreto, simplemente pues tengo varios libros, algunos me han regalado, otros me han caído del cielo, otros me han dado en algún evento y bueno, pues tratas de hojearlos un poco y de decir, bueno, pues hoy voy a leerme de aquí 5 o 10 páginas, pero los voy a leer 5 o 10 páginas entendiendo y dejando el móvil de lado. Claro. Es un poco como un ejercicio que vas haciendo. Pero bueno, leer todos los días tienes que leer porque tenemos que leer muchas cosas diferentes, pero no son... Sí, o sea, no son libro en concretos. concreto no, pero sí algún recurso, algo que tú hayas dicho, esto me ha ayudado mucho a cambiar mi forma de pensar. Wow, pues... sí que hay ciertos libros de autoayuda y de mentalidad y sobre todo pues eso, que te ayudan a ver un poco, pero no hay un libro que te cambie. O sea, la gente busca un libro que, oye, quiero leerme un libro que me cambie, no te va a cambiar ninguno. O sea, te van a ayudar a poco ir desbloqueando ciertos engranajes. Que yo no hemos leído ningún libro sobre dinero, ahora que lo pienso nosotros. Tiene que haber muchísimo. Yo sí me ayudó mucho el de Los secretos de la mente millonaria. Eso lo he leído yo también. Es muy bueno. Yo también, Sí, y eso me lo llegué a leer. Es que yo ya en títulos no... Que de ahí es de donde saqué la estructura que nosotros tenemos de finanzas. De organizar el dinero, claro. Ah, es verdad, que ese es el amarillo. Ese. Sí, justo Sí, es amarillo, ¿no? Que pone ahí con unas letras así un poco... Creo que ese es el primero que me leí de... ¿Ah, sí? Sí, creo que es el primero que me leí. Me pareció muy interesante y muy fácil de leer. Muy fácil de leer. Muy fácil de leer. Pero es un libro de mentalidad. O sea, nadie... O sea, cuando lees la portada, Secretos de la mente millonaria, y dices, bueno, que me voy a forrar. Sí, voy a leer esto ya. y bueno, voy a forrarme. Sin embargo, pues bueno, sí que es un libro que ayuda a expandir un poco la mente. Vivimos con la mente como muy cerrada, muy con nuestras ideas y a veces cuando abres un poquito la mente te das cuenta que hay cosas muy interesantes y hay maneras de pensar, que es lo que va un poco ese libro, muy interesantes. Sí, o sea, si lo lees así de primeras es que es un poco hippie también, en el sentido de que te habla mucho más a nivel espiritual y por ejemplo toca mucho el tema de que hay que dar y toca mucho el tema de donar. ¿Tú realmente crees que esto a nivel mental te ayuda a transformar tus finanzas? El tener la posibilidad de dar, donar, ayudar económicamente, realmente te lo trae de vuelta, vamos. Hay que tener una percepción del dinero positiva. O sea, si yo pienso que, si me va bien económicamente, yo puedo ayudar a mi familia, puedo no simplemente presumir de coche o de mansión en Instagram, sino puedo ayudar a la gente que tengo cercana, puedo dar trabajo a mis amigos y monto una empresa, amigos que necesitarán trabajo para su familia. Claro, entonces al final si tú ves el dinero como una herramienta positiva que hace cosas positivas, es mucho más fácil el desarrollo que cuando lo ves como algo negativo. Claro. De hecho siempre nos han enseñado cómo verlo como algo negativo. Yo tengo la sensación de que es algo positivo siempre y cuando no te lo gastes. O sea, en el momento que lo estás gastando, que lo estás perdiendo, por así decirlo, que no lo estás perdiendo, pero lo estás cambiando, es esa parte negativa, ¿no? La que yo no sé por experiencias de los demás, pero sí que la sé por las mías propias y por la de compañeros de otros trabajos que les he visto trabajar como burros, dejar de lado a su familia, a sus hijos, meter horas extras sábados, domingos y luego pues eso, aferrarse al dinero porque claro, les ha costado mucho tiempo de su vida ganarlo. Claro. Curioso, nunca lo había visto ese enfoque, que es verdad, claro. Dar te ayuda a transformar la forma que es el dinero como algo bueno. Claro. Y por lo tanto te ayuda a obtenerlo más. Antes iba a hacer una pregunta que te corté, ¿qué ibas a decir? ¿Qué pregunta te iba a hacer?
esta pregunta es un poco más así por meter cizaña, pero tú crees, ya que estamos hablando de mentalidad sobre el dinero, limitaciones y todo este tema más abstracto, ¿crees que España es un país que nos limita y nos hace ver el dinero como algo malo o simplemente depende del ámbito en el que te unas? A ver, depende del ámbito en el que te muevas. O sea, si le preguntas a alguien que viva a lo mejor en un entorno complicado, de bajos recursos económicos, te va a decir una cosa, y si le preguntas a alguien que viva en el barrio más rico de Madrid, te va a decir otra, completamente diferente. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, por ejemplo, si vamos por la calle, en la plaza de Salamanca, ¿tú crees que en general la población de Salamanca, de España, así en general, ve el dinero como algo negativo o algo positivo? Pues no te sabría decir. Sí que es cierto que la gente lo que tiene es miedo muchas veces al dinero, miedo sobre todo a perderlo. Lo que hace que cuando entiendes un poco cómo funciona el dinero y lo ves como una herramienta, que es lo que realmente es una herramienta, tú puedes cambiarlo por lo que quieras, es algo universal, es algo que tú puedes con el dinero comprarte un coche, comprar un servicio, puedes pagarle a alguien para que haga algo por ti, o sea, tiene unas funciones muy variadas, muy diversas, ya es que todo se mueve a través del dinero. Cuando tú lo entiendes como una herramienta, acabas perdiendo ese miedo. Lo que pasa es que cuando no lo ves como una herramienta, lo ves generalmente con mucho miedo. Sobre todo miedo a perderlo. Es que yo conozco mucha gente que, por ejemplo, ve a los empresarios y a la gente con dinero como gente mala, que tiene mucho y no da, y como que piensan que debería dar todo, pero si te fijas, grandes empresarios de España como Amancio Ortega creo que fue que donó muchísimo dinero, cosa que ninguno de nosotros de los que estamos aquí sentados, ese dinero ahora mismo por lo menos no lo podemos donar. Y si juntamos todas las personas de Salamanca, yo creo que tampoco. O sea, ha ayudado mucho con ese dinero. Fíjate, tu colega, el que está tirado en la casa de su abuela fumando porros, cobrando el paro, es un buen tío. Pero Amancio Ortega Amancio Ortega, por ejemplo, el de Mercadona, Juan Roch, que da trabajo a 110.000 personas, es un cabrón. Por eso yo creo que es una mentalidad que está muy extendida en España y a lo mejor en otros países no lo ven de esta manera. No, por supuesto. Es que al final, si socialmente, obviamente no de una manera conjunta y colectiva, que sería lo apropiado, pero bueno, socialmente vamos cambiando un poco nuestra manera de ver las cosas, pues mediante la educación, que es lo que hablaba antes, al final vamos a conseguir que aquí en España como sociedad estemos muchísimo mejor desarrollados. Es que realmente los beneficios que trae saber esto, verlo de una manera positiva y sobre todo dejar esas creencias que tenemos respecto al dinero, de que la gente que tiene dinero es gente mala, es gente avariciosa, es gente que no gasta. Oye, yo muchas veces decía, oye, nadie... O sea, todo el mundo veis a vuestro jefe como un cabrón, pero todo el mundo queréis ser como vuestro jefe. O sea... Sí, ¿sabes? Es lo que tú dices. Al final, si ves a alguien con dinero como alguien malo, tú no vas a querer ser alguien malo, así que nunca vas a tener dinero. Bueno. ¿Yo por qué voy a tener dinero? Yo soy bueno, yo por eso me mantengo pobre. Yo por eso no tengo un duro, porque como soy bueno... Claro. Y que puede ser inconscientemente y que tú no digas, joder, siempre estoy sin dinero, pero es que piensas que la gente que tiene dinero es mala y obviamente tú no quieres ser malo. Claro, además son creencias que muchas veces vienen arrastradas de nuestros padres, nuestros abuelos, que nos las han inculcado desde pequeño. De hecho, toda la vida te han enseñado a estudiar, a búscate un empleo, a tal, pero nada... Yo era una persona que en clase no era muy bueno estudiando, pero porque cuestionaba todo. Me gustaba estudiar lo que me gustaba estudiar, que era geografía e historia, pero lo demás no era algo que me gustase, porque yo no entendía la aplicación que tenía a nivel profesional o a nivel de mi momento de vida, cuando eres un niño, que te estén enseñando ciertas cosas. Tú entiendes que todo el mundo debe saber leer, tener ciertos conocimientos de matemáticas, saber escribir y tener un poquito de cultura en general, pero había cosas que yo al estudiar decía, yo no lo entiendo, ¿qué aplicación tiene a nivel de vida? ¿No? Yo ahora mismo voy afuera y cómo utilizo todo esto que me estás enseñando, todas estas herramientas. Y por eso era mal estudiante. Sí, bueno, y retomando un poquito lo que estábamos hablando de que solemos ver al rico como mal, creo que también es como un nivel de inconsciencia propia y como de inocencia para justificarte, porque uno muchas veces, lo digo porque me ha pasado personalmente, que estás como en ese esfuerzo de quiero ser libre económicamente, haciendo esto,
y se te va el pensamiento a no, me estoy esforzando un montón, no lo estoy consiguiendo, este que lo tiene algo ha hecho que yo no sé. Claro, y Y entonces se te va, tiene que ser malo. Claro, te autojustificas, Sí. ¿no? Y dices, bueno, yo no tengo porque a mí no me lo han dado mis padres. Eso es. Y dices, bueno, pero a ese se lo han dado sus padres. Seguramente que sí, bueno, seguramente que no es algo acertado. Efectivamente. Luego miras la historia de las personas y generalmente las personas que han creado riqueza pues vienen de entornos además complicados. Sí. O sea, sí que es cierto que la pobreza y la riqueza es algo que es heredable, pero porque no se hereda simplemente la parte económica, el dinero, que también, sino porque además se hereda mucho la mentalidad. Justo. Vosotros, si sois empresarios y tenéis hijos, ¿qué le vais a enseñar? Claro. Pero alguien que ha tenido una mala relación con el dinero toda su vida, que ha heredado de sus padres, que ha estado económicamente mal, ¿qué le va a decir a su hijo? Eso es. Claro. Trabaja, mete horas, no gastes, va a tener esa relación. Además es que copiamos. Muchas veces esto pasa en las parejas, cuando de repente ves a tu suegra y dices a tu pareja, oye, te pareces mucho a tu madre o lo que sea, porque vas copiando patrones. Sí, claro. Sí. Nada más, justo curioso lo que decía, que tuvimos una discusión con un amigo mío que vino de vacaciones. Él decía que no, José, que la mayoría de personas que tienen mucho dinero es porque son ricas. Es Y yo porque que son no. ricas, no es porque vienen O sea, de que vienen familia de, rica. que son de niños de cuna, Sí. vamos. Y él decía que no, Cristian, de verdad que no hay verdad. Buscando en Google, ChatGPT y todo esto, a nivel global era creo el 65% de las personas más ricas del mundo venían de clase baja, media o trabajadora. Baja. Era muy baja. Y en España creo que llegaba hasta el 75%. Son datos inventados, o sea, inventados. O sea, lo estoy diciendo súper en el pues aire. si ahora alguien mismo. dice, no, no es eso, es eso. Pero no, vamos, así. que para resumir era una gran mayoría que venían de familias humildes, vamos. Sí. Claro, al final tú buscas lo que muchas veces no tienes. Eso es. O sea, no se puede generalizar porque no se puede generalizar, pero sí que es cierto que las personas que vienen, yo por ejemplo vengo de una familia a nivel económico muy desestructurada y tú buscas todo lo contrario. Sí, Claro, Buscas el orden, la limpieza, el que todo cuadre. ¿Por qué? Pues porque vienes de un entorno desastroso. Entonces al final dices, joder, tío, pues yo ya sé todo lo que no hay que hacer. Claro. Esto es lo contrario, ¿no? Que muchas veces también, si tienen dos hijos, uno suele salir igual y el otro lo contrario. O sea, puede salir o igual o lo contrario. Claro, a ver, sí. O sea, por eso no se puede generalizar, porque cada uno tiene su personalidad y bueno, acaba aplicando en su vida pues lo que ve de una manera buena o de una manera mala. Yeah. O sea, puedes aplicar, ojo, pues mis padres, yo qué sé, eran adictos. Pues puedes ser adicto, puede ser todo lo contrario. Claro. El tío más deportista que no bebe una gota de alcohol, pues lo mismo a nivel económico suele pasar. Claro. Sí. Que la gente o copia el patrón de manera mala o es todo lo contrario. Claro. Y tú, por ejemplo, en tu trabajo, ya hablando más de este nivel como mental y más abstracto, uno desde fuera es fácil ver como los miedos o problemas que tienen las personas relacionadas, en tu caso, pues con el dinero. Tú cuando alguien te viene con un propósito, una meta, y tú le das el paso a paso, pero sabes que realmente es porque esa persona tiene un miedo a tener dinero, ¿cómo haces en esos casos? Bueno, a ver, la gente no suele tener miedo a tener dinero. La gente tiene miedo a perder lo que tiene. Pero claro, por eso es muy importante esa mentorización y sobre todo el poder explicarle bien a las personas qué es el dinero, cómo funciona y cómo hacer pues todo eso que hemos visto en los libros. De el dinero, qué hacer, que el dinero trabaje por ti y demás. Todas esas cosas que suenan muy corporativas y suenan muy de reel de Instagram, llevarlas a la realidad. Y, hostias, el dinero es una herramienta, puedo hacer que trabaje por mí, si sé cómo, si sé cuál es el... Y sobre todo si tengo a alguien que me acompañe y me asesore. Fíjate, yo lo suelo hacer un paralelismo con la escalada. A mí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho ver a alguien que está escalando, me parece algo que está muy bien y es algo que me gustaría hacer a mí también. Pero, ostras, a mí me da miedo ir solo a escalar. Sin embargo, si tengo a alguien que me enseña, que analiza mis miedos, los solventa, me asesora y me acompaña, ostras, para mí se vuelve un paseo. Claro. Pues lo mismo pasa aquí. Que si tienes a alguien que está contigo en todo el proceso, que además te va indicando cómo hacer las cosas, pues no tienes ningún miedo. ¿Y crees que alguien puede llegar a tener riqueza, no te digo de millonarios, pero sí una riqueza sólida que te permita vivir bien sin antes haber trabajado la parte mental? Sí la puede llegar a tener,
pero es muy difícil que la aguante. Ajá. Te pongo el ejemplo. Entre el 70 y el 90% de las personas a las que les toca la lotería o juegos como el pasapalabra o dinero que te cae de golpe. Dices, ostras, tío, me ha caído un montón de dinero y no he tenido que esforzarme. Porque realmente, ¿qué esfuerzo tiene el ir a cobrar un boleto? No tiene un conocimiento financiero de ningún tipo. Claro. Simplemente te ha tocado, pues oye, has tenido suerte, vamos a decir, ¿no? Entonces, la gente que acaba cayéndole mucho capital encima de una manera no trabajada, entre el 70 y el 90% de las personas acaba siendo más pobre o perdiendo todo lo que habían ganado. Y eso pasa porque no han construido. Claro. Han cogido Claro, la la casa mentalidad. has hecho la casa por dejado, claro, es bonito que te toque la lotería. Pero no es bonito luego verte arruinado. Claro. Y no lo pierdes. Por otra cosa que porque no estás preparado a nivel mental para tenerlo. Te ha caído, es una suerte, está muy bien. Lo has disfrutado un año que Lo te ha has durado. disfrutado, ojalá nos pase a todos, pero realmente cuando tú construyes una mentalidad es muy diferente el que te caiga el dinero a tú generarlo desde cero. Porque eso va a hacer que además, si por lo que sea lo pierdes, porque la vida da muchas vueltas, vas a saber volver a hacerlo. Eso es verdad. Y eso es muy interesante. Porque luego estás tranquilo. Y dices, no importa lo que me vaya a pasar, sé que voy a ser capaz. Claro. Y el irte a dormir también con la mentalidad de esto lo tengo porque he trabajado para tenerlo. Claro, y aparte cuando tienes mucho capital caído de golpe, como en el caso, por ejemplo, de las loterías, realmente hasta qué punto tú estás durmiendo tranquilo. Claro. Si sabes que lo estás perdiendo, si sabes que no tienes una gestión, tienes una educación. O sea, te acaban de dar el coche más rápido del mundo, lo tienes debajo de casa, pero estás preocupado de que no te lo estén robando, de que al día siguiente ese coche no falle porque realmente pues igual no tienes capacidad para afrontar sus gastos y de no estrellarlo. Claro. Y también que te hace valorar mucho el dinero. Por ejemplo, tengo un conocido que ahora le va muy bien económicamente y él dice, claro, yo agradezco mucho el proceso de haber tenido que trabajármelo porque yo ahora cuando voy a un restaurante veo una botella de 300 euros de champán, digo, hostia, es que yo cuando era camarero estos son casi 2 días trabajados. No más. O más, sí, claro, una bueno, semana si trabajas entera. 13 horas al día, Y si pues... ganas en 2 días 300 euros, no vayas a decir no te trabajas porque mañana hay una cola. No, A lo pero mejor hice no mal duerme el o paralelismo, está sí, hice mal el ahí, paralelismo, pero no sí, sé. vamos, algo así. Sí. Y eso te hace valorarlo mucho y no desgastarlo como alguien que puede haberle llegado ese dinero con la lotería, vamos. Claro, a ver, el dinero es muy emocional. Date cuenta que la gente, y esto es así, la gente se mata por dinero. Las parejas se pelean por dinero, las familias se dejan de hablar por dinero, herencias mal partidas que de repente todo era amor y ahora todo es odio. Entonces hay que tener en cuenta que el dinero es muy emocional. De hecho, hay un estudio que dice que si tú te encuentras 20 euros, por ejemplo, 20 euros o 50, me refiero, tú te encuentras algo de dinero por la calle, vamos a poner 20 euros, el efecto emocional que tiene en ti es X. Pero si tú tienes 20 euros y los pierdes, sí. El dinero, o sea, la parte emocional te afecta el doble que haberlo ganado. O sea, la gente no hace algo por... O sea, fíjate, la gente no hace algo por su miedo a perder. Sí. O sea, realmente el miedo a perder es más el miedo a ganar. ¿Vale? O sea, la felicidad que tú tienes por haberte encontrado 20 euros es la mitad de intensa que si los has perdido. No lo sabía. Te duele mucho más. Oye, me he encontrado 20 euros. Está bien. Claro. Hostia, tío, qué puta, he perdido 20 pavos. Entonces, el impacto emocional es superior. Sí. Entonces, claro, tienes que darte cuenta que, joder, si el dinero no hay que controlarlo desde la manera emocional y el dinero me está controlando de manera emocional, pues estoy haciendo algo mal. Claro. Claro. Yo una vez escuché precos jurídicos que no tiene, como dijiste lo de encontrar el dinero, entonces me ocurrió, o sea, me acordé de eso, que Que claro, se encontraba algo de dinero. un céntimo. Sí, y lo recogía. Y lo recoges porque si no estás diciendo como que no. Y yo ahora me he obsesionado y cada vez que veo antes era la típica, si es marrón yo no lo cojo. Ahora lo tengo que coger porque me viene en la cabeza la voz de ese hombre y me dice coge el céntimo, que si no, y ahora tengo que coger todos los sentimientos. Sí, era más que por el valor de la moneda en sí, sino por lo que significaba, ¿no? Él contaba la historia, yo también la he escuchado. Sí. Que, bueno, pues que había pasado una época muy complicada donde 20 euros para él eran la vida y pues que ahora pues realmente pues miles de euros no era nada de dinero, pero sin embargo cuando se encontraba algo, pero era más algo simbólico que creo que le daba de decir, oye,
joder, esto hubo un día en el que yo no lo apreciaba y digo, estuve jodido. Ahora yo creo que es una manera como de hacer las paces o por lo menos de darle valor y no en ningún momento decir, oye, no es importante, porque joder, si toda la vida vamos a trabajar por dinero, hay que saber que esto es importante. Claro, sí, por eso yo desde ahí, yo ya lo sé coger todo, ya me tengo su voz metida. Sí. Ya desde ahí ya cojo todo. Pero ¿no escuchaste tú eso? Contigo. Tú también lo escuchaste seguro. Te quedarías dormido. No, Puede ser, porque yo no puede le ser. sigo al de Prédico Jurídico, es él. Yo no le sigo. O sea, ¿tú no te acuerdas de ese vídeo? No, la verdad que no. No, pues porque no se acuerda, pero lo tiene que haber visto. Y eso ya saliendo un poquito del tema de finanzas, ya más a nivel tuyo personal, pues has salido de trabajar en trabajos comunes y todo este tipo de cosas. ¿Qué dirías que ha sido la mayor transformación que has tenido tú a nivel mental para poder, como dices tú, ser tu propio jefe y estar aquí un día de hoy echándote 4 horas de carretera para estar aquí, que se agradece un montón, por cierto? Más 4 de vuelta. Más 4 de vuelta. Pues, a ver, yo siempre he trabajado para otra persona, siempre. Entonces, a ver, he intentado emprender con diferentes negocios y demás. Siempre he tenido esa vena de emprendedor puesta en la cabeza, pero sí que al final, pues como todos los negocios de emprendimiento, tienes que tocar muchas teclas. Las teclas no siempre salen a la primera, entonces, bueno, vas tocando teclas, pero siempre tienes la ilusión de algo tuyo propio. Y yo soy una persona que le gusta mucho trabajar, me gusta mucho dedicar tiempo al trabajo, siendo equilibrados, tampoco siendo un obsesionado, pero me gusta mucho trabajar y, joder, ya que voy a trabajar muchas horas, oye, ponerle cariño. Eso de trabajo 40 horas semanales, no me gusta una mierda. Bueno, ya soy feliz cuando salgo del trabajo. Digo, ya, tío, pues que eso... Hay muchas horas de tu vida dedicadas a algo que no te gusta. Tal cual. Para mí no tiene sentido. Yo muchas veces lo decía, digo, es que para mí esto no tiene sentido. Prefiero cogerme una canoa e irme a alguna isla y vender cocos, ¿sabes? Antes que estar trabajando en algo que no me gusta toda la vida para pagar un piso en una ciudad que a lo mejor no me gusta, para tener un coche debajo de mi casa que me incita a seguir trabajando para seguir pagándolo. Entonces, para mí no tenía sentido, ¿no? Y empiezas a tener esos pensamientos de que la vida no tiene tanto sentido como creías al principio, lo que hace también que salgas al mundo del emprendimiento y sobre todo porque ves... Yo no sé, lo que más valoro de esto es hablamos de ser mi propio jefe y tal, que muchas veces es como que llama a la gente la atención, pero sí que el poder tener control de todo lo que yo hago, claro, desde la mañana que me levanto hasta la noche, que a lo mejor estás a las 10 de la noche y estás con el ordenador, pero es tuyo, es diferente. Sí. Es muy diferente y el sentimiento que tienes cuando estás haciendo algo tuyo es muy, muy diferente y bueno, pues al final también es bonito. Yo creo que es algo más, no sé cómo decirlo, es algo que es algo emocional también, ¿no? En parte. ¿Qué concepto dirías que es clave para las personas que nos estén escuchando de poder llegar a esto en su vida? ¿Qué es eso que a ti te ha servido y funcionado? Bueno, a ver, lo primero, el emprendimiento no es algo que es para todos. O sea, se vende hoy en día el emprendimiento como algo que todo el mundo debería hacer y sin embargo yo no diría que es así. O sea, entiendo que hay personas que necesitan emprender porque su naturaleza es así, pero hay otras personas que es todo lo contrario. Necesitan todo lo contrario. Y hay que cada uno tiene su espacio en la vida, ¿no? Bueno, a ver, esa pregunta es yo creo que muy complicada porque hay muchos factores, pero bueno, no te sabría dar una respuesta concreta de qué es lo que qué concepto deberían de tener. Sí, al final creo que también va muy adaptado según la persona, ¿no? Y sus vivencias. Sí, eso es. Es que son muchos factores. Claro. O sea, al final tampoco me gusta dar consejos de emprendimiento porque, aunque realmente sí los doy a nivel de amigos y tal, pero no me gusta dar consejos de emprendimiento a todo el mundo porque no todo el mundo está preparado para emprender. Luego su situación personal, la que tengan en casa, puede condicionar mucho lo que puedan arriesgarse, qué tipo de negocio, qué desarrollo tengan. O sea, hay negocios que requieren de inversión, hay otros que no requieren de inversión, hay negocios que se pueden compaginar, otros no. Hay otros negocios que es más, aunque sean de emprendedores,
pues estás detrás de una pantalla, nadie te ve, hay otros que Claro. tienes que tener marca personal porque la gente tiene que conocer tu cara y no puedes a lo mejor compaginarlo con un trabajo que sea totalmente distinto en un sector diferente, porque claro, al final la gente va a confundir, te va a decir, oye, ¿tú qué es lo que realmente estás haciendo? Entonces no te sabría decir exactamente un concepto clave. Y tú que estás metido en todo el mundo del dinero, ¿crees que el dinero da la felicidad? Bueno, a ver, eso ya es algo como más filosófico, ¿no? Si el dinero te da la felicidad o no. Obviamente, el dinero, yo siempre le digo a la gente, el dinero es importante, pero no es lo más importante, porque si me estoy muriendo, no daría todo lo que tengo por estar un día más de vida. Pues ya está. Eso está claro. Pero es importante porque, joder, mientras que esté vivo, lo voy a necesitar para todo. Ya. Claro. Entonces, no sé hasta qué punto. Sí que yo diría que facilita mucho el poder tener felicidad, que eso es otro concepto, que es la felicidad, ¿no? Pero sí que facilita mucho. O sea, si yo no tengo dinero, hoy no hubiese podido venir aquí a estar con vosotros, lo que me ha hecho muy feliz. Claro. El dinero no me ha dado la felicidad. O sea, el tener el dinero aquí mirando no me ha dado la felicidad, pero sí que el venir hasta aquí sin dinero hubiera sido complicado. Ya. Claro, al final lo Entonces, facilita. Lo facilita. Sí, te da más herramientas. Pero ¿tú crees que alguien que es infeliz sin dinero lo puede ser una vez tenga dinero? Bueno, yo creo que el tema de ser feliz es algo que depende de nosotros y tampoco depende de otra persona ni de algo material. O sea, muchas veces, fíjate, esto pasa muchas veces en términos de pareja, ¿no? Bueno, es que la otra persona no me hace feliz. Bueno, es que realmente la otra persona te tiene que hacer feliz. Claro. Tienes que ser feliz tú. Ya. Claro. Hacerte feliz a ti. Y la otra persona pues te ayudará o no te ayudará, pero no... Si eres infeliz, no le culpes a la otra persona porque no va ahí por el problema. Claro, la felicidad al final. No sé si lo he dicho en otro podcast, la del libro, ¿cómo se llama el libro este del hombre que estaba en los campos de concentración, que decía que... El de hombre Víctor en- Frankl. Sí, el hombre Sí. en busca de sentido. El hombre en Ese. busca de sentido. Ese. Al final es lo que decía él un poco así por encima. Me leí ese libro y me quedé, o sea, no me lo terminé de leer, me quedé en la parte, además me acuerdo perfectamente porque fue algo que me marcó. Estaba leyendo el libro y ahí, no sé, más o menos sería la mitad, calculo, igual algo menos. Cómo Víctor Frank es, ¿no? Sí. Frank. Sí. En la historia contaba en el libro que uno de los guardias estaba buscando porque se habían encontrado un cadáver pero le faltaba un cacho. Y que luego ese guardia pues encontró pues en una olla porque tenían tanta hambre pues que habían cogido un cacho del muerto y lo estaban... Y eso aparece en el libro. Ay, se lo Entonces, estaban comiendo. claro, sí, se lo estaban comiendo. Entonces, bueno, pues al final yo me quedé en esa parte del libro. Sí, te o sea, impactó. Sí, dije, o sea, me quedo aquí, me acuerdo perfectamente que va a ser por aquí por si el día de mañana continúa. A retomarlo ahora que ya sabemos todos por dónde va. Sí. Dirías entonces que, ya que tú vas enfocado más en tema de dinero y todo eso, hablando más de esa parte que el dinero te da, que es esa sensación de abundancia, ya sea de tiempo, a nivel económico, poder comprarte lo que quieras, tampoco va tan determinado por el dinero, sino por tu percepción mental. Sí, pero al final la mentalidad que tengas con el dinero te va a afectar bastante, ¿no? La percepción que tengas de él. Hay gente que no tiene tanto y sin tener mucho, hay gente que tiene mucho sin no tener nada, pero bueno, tampoco es algo que yo a nivel personal le dé muchas vueltas, ni es algo que hable con la gente de qué percepción tienen ellos cuando tengan mucho dinero. Sí que es cierto que para poder generar riqueza hay que tener ciertos conceptos claves de cómo hacerlo y cuáles son los pasos a seguir. Y sobre todo entender que es una herramienta y es una herramienta que se multiplica siempre y cuando la sepas usar. Claro. Sin entrar en consejos de inversión, que es algo que habíamos hablado que bueno, sin conocer a la persona no se puede aconsejar absolutamente nada. Pero hay que tener en cuenta que acumular dinero, porque no me lo estoy gastando, no es generar riqueza, es acumular. El saber generar riqueza es un plus, es un paso más. Y es el paso que considero que todo el mundo debería de saber hacer y que además es muy sencillo. O sea, dirías que el primer paso es acumular riqueza y el segundo ya gestionar esa riqueza que has acumulado. No, eso es un concepto que la gente está equivocada y es que creen que para gestionar algo tienen que tenerlo. Pero ¿cómo lo vas a tener si no sabes cómo acumularlo primero, ¿no? Entonces, al final es la pescadilla que se muerde la cola y bueno, sin entrar mucho al dedillo con eso, es
muy importante saber cómo funciona y cómo hacerlo, cómo hacer que, pues lo que hablábamos muchas veces, cómo hacer que trabaje para ti de una manera sencilla. Que esto es lo que siempre digo, de una manera sencilla. Y durante todo este recorrido, ¿crees que aprender a utilizar esta herramienta, como ayudas tú en tus acompañamientos y todo esto, te cambia mucho la vida o poco? Te cambia mucho la vida porque al final es lo que hablábamos antes de que esto lo que requiere es anticipación. Entonces, si el día de mañana voy a tener un problema, una necesidad financiera, pero y puedo afrontarla sin tener que levantar la mano y recurrir a una entidad financiera porque yo mismo me he trabajado mi autofinanciación, yo mismo he trabajado eso, pues me va a cambiar la vida el que si cuando me venga un problema, no hablamos de comprarte un coche o de comprarte una casa, que suelen ser un poco los objetivos, sino que muchas veces nos enfocamos más, o yo me enfoco mucho más en poder decirle, oye, tú igual estás pensando en comprarte un deportivo, pero yo estoy viendo que tu padre o tu madre que no tiene recursos económicos va a tener que ser cuidado por alguien. Claro. Entonces, cuando viene eso, joder, no es lo mismo, tengo que dejar todo de lado, tengo 2 niños, encima uno de ellos está a punto de entrar en la uni y tengo que cuidar ahora a mi padre, que es un señor mayor y no se vale por sí mismo. No es lo mismo eso a decir, oye, tranquilo, yo lo pago. Claro. No es que no te cambia la vida. Claro. O sea, realmente, ahí, por ejemplo, decías antes lo de la felicidad. ¿El dinero de la felicidad? No. Pero si tengo que estar bañando a mi madre, por ejemplo, yo me pongo en caso, yo no tengo padre, mi padre murió hace años, pero tengo mi madre. Mi madre a nivel económico, pues sé que es una persona que vive al día. Entonces yo y mi hermano muchas veces decimos, oye, cuando nuestra madre sea mayor, nuestra madre ahora tiene 50 años, cuando tenga 80, dentro de 30, ¿usted quién la va a cuidar? Claro. Eso si no le pasa algo antes. Imagínate que dentro de 25 años mi madre tiene 75, yo tengo 55, tengo 2 hijos de 20, por ejemplo, vivo en la otra punta de España, o igual no vivo en España, pero de repente mi madre necesita ayuda. Claro. Tengo que dejar todo. Claro. Que el impacto emocional que va a tener eso y que luego yo tengo que ir a estar cuidando de mi madre, pero que imagínate que es una señora dependiente, que hay que ducharla y demás, que es tu madre. Te quiero decir, qué tipo, eso te va a quitar felicidad. ¿Sabes? Si la tienes, te la va a quitar. Entonces, el poder decir, oye, no pasa nada, esto está cubierto, o puedo afrontarlo, y sin tener que recurrir a endeudarme y que eso lo acaben pagando mis hijos, Claro. Pues, hombre, no te digo que te va a hacer más feliz, pero te va a hacer la vida muchísimo más sencilla. Sí, eso sí, te da más facilidades para estar más tranquilo. Sí, al final es estar preparado para que los problemas no sean problemas, sino que sean un pequeño incordio. Joder, porque... Una piedrita. Sí. Claro, y porque es que además van a ser mucho más baratos. Claro. Muchísimo más baratos. Voy a tener que trabajar menos, voy a poder estar más tiempo con mi familia porque he sido una persona previsora. Claro. Este es el concepto clave que la gente debería entender. O sea, si tendría que resumir todo el podcast dilo en pocas palabras, hay que ser previsora. Siendo previsora, ganamos, o sea, siendo previsora, que tiene ciertos conceptos, pero bueno, siendo previsora, es que nuestra vida es totalmente diferente. Pero totalmente diferente. ¿Y crees que hay una edad máxima para ser previsores? No, a ver, sí que es cierto que cuando entiendes cómo funcionan las finanzas, el concepto de las finanzas, lo que más premia es la disciplina y el tiempo. Aquí hay un concepto clave que es tiempo. La gente, no, yo cuando tenga mucho dinero invertiré. No, es tiempo, con lo cual, aunque tengas dinero, lo que realmente premia es el tiempo. Claro, lo que premia es el que tú hagas algo sistemáticamente, ¿vale? Durante mucho tiempo. Eso va a premiar, eso va a haber un cambio en tu vida muy diferente. Entonces, alguien que quiera tener una buena calidad de vida en su jubilación, pero ya tenga 55 años y quiera empezar, pues hombre, llegas muy tarde. Claro. Pues es como el que dice, jo, yo quiero estar bien a nivel físico cuando me jubile, pues voy a ponerme a hacer deporte, pues tío, porque no has hecho deporte desde los 20. Claro. Eso es. Sí, totalmente. Y es así, así como ya para un poquito englobar todo, si tuvieras un minuto para decirle algo que tú creas importante a quien nos esté viendo, ¿qué le dirías? ¿Relacionado con qué? Con lo que tú quieras, lo que creas tú que es esencial decir. Tienes el poder de dar un mensaje y sabes que la población entera te va a escuchar y te va a hacer caso. Bueno, la población entera no sé, pero 200, 300 personas sí. Pregunta difícil. Bueno,
Ostras, una pregunta. Tienes un ratito para pensarte, sin presión. Es algo que me tendría que pensar porque hay muchas cosas importantes. Pero bueno, yo resumiría todo. O sea, a mí, por ejemplo, me hace muy feliz hacer las cosas bien. Ser una persona correcta, ser una persona disciplinada, ser una persona que, pues bueno, pues que hace las cosas bien, a mí me hace muy feliz. Y considero que durante mucho tiempo de mi vida he estado haciendo las cosas de la manera que no eran correctas, pues yo no las sabía. Entonces, pues el estilo de vida, la mentalidad, los hábitos, todas esas cosas, a mí me hacen feliz hacerlas bien. Y lo que me ha hecho darme cuenta es que, ostras, realmente cuando tú eres feliz contigo mismo, no necesitas a nadie al lado. No quiere decir que no necesites a nadie al lado literalmente, claro. sino que no vas a volcar en la otra persona lo que, yo qué sé, las partes que te falten, porque tú las vas a complementar. Y el poder darte un paseo tú solo por el campo, siendo el tío más feliz del mundo, con, yo qué sé, con unos auriculares, pues eso no te lo va a quitar nadie. Y es muy difícil cuando alguien no está a gusto consigo mismo ser feliz, porque da igual dónde vayas, no vas a poder huir de ti mismo. Había una cosa que escuché una vez que me gustó mucho, que decía, ¿cómo puedes huir del desierto cuando eres tú mismo el desierto, ¿no? Entonces al final... Exactamente. Sí, efectivamente. Y es curioso porque cuando aceptas ese desierto, como decías tú, empiezan a salir plantitas. Claro. Qué bonito les ha quedado entre los dos. Claro, ha quedado esto muy romántico. Sí, ha quedado romántico. Sí. Y bueno, Sasa, antes de pasar a las últimas preguntas, perdón, ¿te has quedado con ganas de decir algo? ¿Pendiente por sacar algún tema? Sí que tengo que reconocer que esto es la primera vez que hago esto, ¿vale? Que haya sonado como haya sonado. Me quedaría con ganas de poder resumir todo de una manera muy rápida, pero bueno, creo que la idea es que la gente que entienda que tiene una necesidad de organizar sus finanzas y que es todo el mundo, o sea, no es el que tiene dinero, también es el que no tiene y quiere tenerlo, que bueno, que no siga lo que le vayan saliendo en redes de una manera a veces emocionalmente, pues estás hasta los huevos de tu jefe, de repente te sale invierte aquí que te vas a forrar y venga, voy a hacer eso. No, tío, eso no es actuar de una manera correcta, ni lógica, ni disciplinada, es ponte en manos de alguien que primero te enseñe, y esa persona... te voy a decir, no sé quién es porque no me estoy recomendando a mí, simplemente porque hay muchísimos profesionales que hacen este trabajo, simplemente que la persona a la que pongas, ¿cómo decirlo? En manos de la persona a la que te pongas, lo primero que te tiene que hacer es enseñar. Te tiene que enseñar hasta que tú entiendas bien. Si no es así, yo no te puedo ayudar. Por eso es muy importante que la gente diga, vale, pues yo me mola, me quiero organizar, voy a ponerme en manos de alguien. Porque esa persona te tiene que enseñar primero. Y con eso, con enseñarte y con saber quién eres, a dónde vas y qué quieres, vas a tener el 80-90% de los problemas resueltos. Muy buen resumen de Sí, muy buen todo, resumen, la verdad. La verdad que sí. Y bueno, Sasa, ya con esto dicho, me gustaría pasar a las preguntas que siempre hacemos. Y una de ellas es, ¿crees que cada uno de nosotros tiene un propósito? A ver, yo creo que lo del propósito, fíjate, para nosotros que tenemos las necesidades básicas cubiertas, que aquí en España tenemos una calidad de vida que, aunque muchos se quejen, realmente, si vienes de un conflicto de guerra como hay hoy en día, pues seguramente digas, jo, aquí se está muy bien. Claro. ¿Sabes? Realmente aquí estamos muy bien, no nos falta de nada, comemos todos los días, incluso estamos en un sistema en el que es muy difícil morirte de hambre porque alguien vendría y te metería una cuchara en la boca. Pues aquí hablamos de propósito como algo ya un poquito más superior. Sí que es cierto que si preguntas sobre el propósito en un país donde la gente esté jodida, probablemente estén pensando, no sé si habéis oído hablar de la pirámide de Maslow. Sí. Pero la gente está muy abajo, intentando sobrevivir, sí, están en modo y lo del propósito está muy arriba. Claro. Y están diciendo, a mí déjame en paz, yo lo que quiero es no morirme hoy. Claro. A mí el propósito me la trae floja, ¿no? Aquí sí que es cierto que tratamos el propósito porque tenemos algo, pues ya algo más estable, ¿sabes? Y bueno, no sé si exactamente tenemos cada uno un propósito definido. Sí que es cierto que tenemos que buscar
lo que a nosotros nos haga feliz y lo que para nosotros sintamos que es nuestro propósito. O sea, no sé si exactamente cada uno viene con algo definido de casa, ¿no? De tú tienes que hacer esto, pero sí que creo que el darle parte, sentido a lo que hacemos, tenemos que tener algo que nos mueva a nivel emocional, que suele ser a lo que llamamos propósito. Aunque hay otras personas que usan el propósito o cosas como, yo qué sé, mi pasión, como una excusa más para no hacer nada, porque como realmente lo que estoy haciendo no me apasiona, no siento que sea mi propósito, me voy a quedar en el sofá. ¿Sabes? Claro. Entonces, eso hay que saber cómo usarlo. Claro. O sea, si lo usas en plan bien, genial. Si lo usas en plan mal, pues oye, que sepas que va a ser un atraso. Eso es, y para todas las personas que están tiradas en el sofá sin saber qué hacer, que no tienen su propósito, ¿tú qué recomendación o qué te ha servido a ti para conectar con ese propósito? Bueno, a mí lo que me sirvió, realmente no recuerdo haber estado tirado en el sofá así de una manera literal, pero sí que recuerdo un periodo de mi vida en el que nada tenía sentido. Y bueno, hoy en día siguen pasando, ¿eh? Hay periodos, semanas en las que dices, joder, ¿será que lo que estoy haciendo tiene sentido? ¿No tiene sentido? Bueno, son maneras, son emociones que vienen a la vida de las personas y simplemente es dejarlas un poco que pasan, que fluyan, no castigarte en ese momento y ya está. Pero sí que cuando he estado muy perdido, lo que más me ha ayudado a mí a nivel personal es tener una rutina desde la mañana hasta la noche con cosas sanas. Con deporte, oye, no me apetece, pues hay que ir, oye, hay que comer sano y hay que levantarse una hora y acostarse una hora. Si tienes un horario de entrada y otro de salida y tienes cosas para hacer por el medio, aunque a lo mejor tu vida pues ahora mismo esté un poco desestabilizada a nivel laboral y tal y cual, pues oye, vas a ganar bastante porque vas a sentir útil y porque estás saliendo a la calle, estás en contacto con la gente y nunca sabes dónde puede ser que, bueno, pues que encuentres ese propósito, ¿no? Encuentres ese trabajo, encuentres algo nuevo para hacer que te vuelva a ilusionar. Sí, tal cual. Y bueno, ya conectando con la última pregunta que va bastante enlazada a lo que hemos estado hablando, ¿para ti qué es la felicidad? Bueno, la felicidad es, por ejemplo, antes hemos estado caminando por aquí por Salamanca y no sé por qué calle era. Yo tampoco. Bueno. Por una calle cerca de la plaza. Centro, ¿vale? Centro. Justo íbamos pasando y eran una tienda estas de almendras garrapiñadas y en la puerta una chica nos ha dado coco con azúcar. Sí, garrapiñado. Coco garrapiñado. Calentito. Coco garrapiñado, calentito. Y ese puñadito, para mí ha sido felicidad. Sí, tal cual. Sí, la verdad. Y lo dijimos en ese momento también. Sí, y es que... eso ha sido felicidad. Ayer, por ejemplo, después de haberme levantado, haber hecho pues todas las tareas de la casa, haber ido a limpiar el coche, el hecho de poder a la vuelta cogerme un helado y un café en el McDonald's, que son 2 euros. Ya ves que el dinero aquí tampoco es algo que digas, no, me he gastado una cantidad, no, me he gastado 2 euros. El hecho de estar en mi coche limpio, tomándome un café y comiéndome un helado, para mí fue lo que más me hizo feliz de todo el día. Y no sé, creo que la felicidad está en las cosas pequeñas y sobre todo cuando eres agradecido por tenerlas. Y en comer, entre el coco, el café y el helado, la felicidad también se resume en comer. La felicidad es muy, sí. No sé, tiene una connotación muy amplia. O sea, si ahora mismo alguien que está, yo qué sé, que no puede mover las piernas, de repente las puede mover, que cómo será de feliz esa persona. Pero para ti que las tienes, pues no ni te va ni te viene. Entonces la felicidad creo que reside más en esas pequeñas cosas y en estar bien con nosotros mismos. Sí. Al final, cuando estás a gusto contigo mismo, si eres una persona que estás infeliz, aunque tengas de todo y todo te va a parecer mal, entonces, bueno, a veces también es mirar un poco qué es lo que tenemos y valorarlo. O perderlo durante un tiempo, también. ¿Sabes? Sí, yo creo que si a todo el mundo nos quitasen por lo menos, no sé, durante varios días al mes todo lo que tenemos, todas nuestras comodidades, creo que el resto del mes las valoraríamos muchísimo. Sí. Y eso nos haría muy felices. Sí, totalmente. Y bueno, ya con esto cerramos. Pues sobre todo, muchas gracias, Sasa, por haber venido hasta aquí, por este ratito aquí hablando. Sí, muchas gracias por las 4 horitas de viaje y las 4 que te quedan de vuelta solo para estar aquí. Pero me voy a ir a la vuelta y me voy a ir parando, cogiendo heladitos, cogiendo cafés. Bueno. Eso no me lo va a quitar nadie. Felicidad todo el viaje, me va a hacer feliz. Sí, la musiquita, bueno, la gafita. Sí, todo. Sí. Bueno.
Y también muchas gracias a esas personitas que nos están viendo hasta aquí, hasta el final, porque si no, no me estarían escuchando. Y como siempre, un like, una suscripción en YouTube, por favor, se agradece un montón. La campanita, chicos. Y en Spotify, que nunca lo digo, pero está el botón de seguir también. Pago está ahí, por favor, denle, gente que nos esté escuchando ahora mismo en Spotify. Por y 5 favor. estrellas. Y nada, con esto cerramos. De nuevo, gracias, Asa. Gracias. Y chao. 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 Bueno, y dejamos los datos de Sasa en la descripción. Vale. ¿O no? Lo que diga Sasa. Sí. En Insta, por lo menos. Bueno. Perfecto. Chao. Chao. Chao.